organiza la matriz orgánica y cómo se organiza el componente inorgánico. ¿Sí? Eso me va a determinar qué tipo de tejido óseo forme. ¿Sí? Forma de organización del hueso. Bien, vamos a tener dos tipos de tejido óseo. Uno que se conoce como el tejido óseo esponjoso. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan el componente esponjoso? Esponja, muy bien. Esponjoso. ¿Es con Z, cierto? No, con ese. Dios mío. Así, ya. Tejido óseo esponjoso. Y tenemos el tejido óseo compacto. Bien. ¿Y qué piensa cuando escucha el concepto de compacto? Rígido, ¿sí? Lo primero que debiesen pensar es que está muy junto, muy rígido. Bien, y de hecho es así. El tejido óseo esponjoso se encuentra en el interior del hueso. ¿Sí? Sí o sí. Esto está en el interior del hueso. ¿Y el tejido óseo compacto dónde debiese estar? En la superficie. ¿Sí? En la superficie del hueso. Hay huesos que van a tener exclusivamente o mayor cantidad de tejido esponjoso y otros que van a tener una buena representación de tejido compacto. Eso va a depender del tipo de hueso. Ya vamos a ver los distintos tipos de huesos que hay. Bien, entonces, ¿qué característica tiene el tejido esponjoso? Las células, ¿qué me decía? Ya, es más flexible. ¿Por qué? Y todo tiene que ver cómo se organiza el hueso. Ya, por la función también, pero la función también viene dada, insisto, en cómo se organiza inicialmente. ¿Sí? Mira, el tejido óseo esponjoso, las células, vamos a ponerla ahora circulares, las células están dispersas, no están muy unidas. ¿Sí? Ahí está el componente celular, los osteocitos, están separados. El colágeno se va a disponer entre este tejido, ¿sí? De manera muy desorganizada. ¿Sí? Solo va a estar ahí para tratar de unirlo. ¿Sí? Esta estructura es muy desorganizada. Eso es lo que le otorga la flexibilidad a este hueso. Los espacios que me genera esta forma de tejido se conocen como trabécula. Me quedan como canales disponibles solamente de colágeno, ¿cierto? En donde yo tengo mayor facilidad de moverme. ¿Bien? Note la diferencia con el tejido compacto, que es muy distinto. Las células son muy ordenaditas, están juntitas, ¿sí? El colágeno va a venir a unirlas, ¿cierto? Y esto le genera menos flexibilidad, ¿sí? ¿Se nota la diferencia? Entonces la organización de su componente celular, su componente orgánico e inorgánico, le da la funcionalidad a cada tejido. ¿Bien? Este tejido tiene la capacidad mayor de tolerar cargas, de ser más flexible, y este es el que le va a dar la rigidez y la dureza al hueso. Por eso este se dispone en la superficie, porque necesitamos una carcasa que proteja mi hueso, pero que por dentro también sea flexible. Bien, mire, aparte de todos los componentes que yo le nombré, los minerales, el agua, el colágeno, las células, dentro del hueso nosotros también tenemos vasos sanguíneos. ¿Sí? Ahora si yo le pregunto,
el hueso, en el interior del hueso, ¿hay sangre? ¿Qué me dice usted? ¿Sí o no? Sí. Hay sangre. Acabo de decir que el hueso tiene vasos sanguíneos. ¿Qué conducen los vasos sanguíneos? Sangre. Bien. Miren, en el hueso compacto, ya, esto es muy representativo, solo para que usted tenga una idea de cómo se organiza. Pero en el hueso compacto, como es tan estructurado, de hecho literalmente mucha la estructura que tiene este hueso, se agrupa de la siguiente manera. Las células, miren, van a estar así alrededor, muy juntitas. Y dentro van a generar una especie de orificio, de cavidad. Dentro de esta cavidad va a ir circulando una arteria y al lado va a ir una vena. ¿Sí? Y también vamos a tener un nervio que va a estar entre medio. Este conjunto, esta organización se llama osteona. ¿Sí? Cuando usted después lea el PPT va a entender de lo que hablo. Esto es una osteona, es la unidad funcional del hueso compacto. Es cómo se organiza el hueso compacto. Las células o el componente del hueso va a estar conteniendo en su interior una arteria y una vena. ¿Sí? Directamente lo va a contener. Es como si yo tuviera lo siguiente, mire. Mire para acá. Esto va a ser una vena y esto va a ser una arteria. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a rodear, lo voy a contener. Y voy a tener muchos de estos hacia los lados. ¿Sí? Y cada uno de estos va a estar dando origen al tejido compacto. ¿Sí? Como si yo tuviera muchos paquetes de osteonas que están dando origen al hueso compacto. ¿Sí? Eso es una osteona. Es la unidad funcional del hueso compacto que está conformada por una arteria y una vena más elementos del hueso. ¿Sí? Están rodeados. Muy bien. ¿Qué pasa acá arriba? Donde todo está desorganizado. Esto también está en el interior del hueso compacto. También necesitamos vasos sanguíneos. ¿Sí? También van a estar circulando vasos sanguíneos. Porque recuerden que, lo acabamos de decir al inicio, el hueso en su interior forma células sanguíneas. ¿Cómo el hueso va a entregar las células sanguíneas que forma? Necesitamos vasos que conecten con el resto del cuerpo. Aquí van a estar. ¿Cómo podría disponer el hueso compacto estos vasos sanguíneos? De manera desorganizada. Van a estar circulando por aquí. Por ahí va a estar la vena y van a estar las arterias. ¿Sí? Libres. Propio del tejido esponjoso. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. La diferencia entre el hueso compacto y esponjoso. El hueso esponjoso forma trabéculas. ¿Y qué son las trabéculas? Los espacios que están entre las células o las cavidades que deja, o los poros propios de las esponjas, por eso se llama esponjoso, debido a esta organización. Y el tejido compacto forma osteonas, ¿ya? Que es como se organiza una arteria, una vena, con contenido óseo alrededor. Los espacios que están entre el tejido esponjoso son cavidades. Estos espacios no llevan vena, no llevan nada. Por ahí debiese estar distribuyéndose todo, pero no de manera organizada. Es como si caigo por aquí paso. ¿Sí? ¿Puedo borrar la pizarra? Ya. Ya. Bien. Tenemos los tipos de tejido. Al tiro vamos a ver cómo se disponen, pero para
hablar de eso y de la hematopoiesis que todavía está pendiente, necesitamos lo siguiente. Bueno, en el cuerpo humano tenemos distintos tipos de hueso. Usted ya sabe de qué está conformado el hueso por dentro. Ahora hablemos de los tipos, de la forma que tiene el hueso. ¿Sí? Tipos de hueso. Tenemos huesos largos, que son los más característicos. Tenemos huesos cortos. Tenemos huesos planos e irregulares. Muy bien. Planos e irregulares. De hecho, antiguamente, bueno, esto es por la forma, ojo. Hay otra clasificación de los huesos que es por su función. Y bueno, tendríamos huesos que son estabilizadores, ¿sí? O posturales, que es lo mismo. Y tenemos algunos huesos que funcionan como sesamoideos. Huesos sesamoideos. ¿Esos son los que están en la rótula? Esos son los huesos que están dispuestos sobre otro hueso. No articulan de manera directa, ¿sí? Como por ejemplo la rótula. La rótula viene y libremente se pone sobre el fémur, ¿sí? Si no tuviese el músculo, que es el cuádriceps, allá firmándolo, ese hueso estaría en el aire, literalmente. ¿Bien? Esos son los huesos sesamoideos, que vienen y se disponen sobre otro hueso. El resto de los huesos son estabilizadores o posturales, son parte del esqueleto y forman articulaciones. Hay otro hueso sesamoideo que tiene la misma función que la rótula. ¿Alguien sabe? No, está en la mano. El pisiforme. Tóquese su mano, mire, por la línea del meñique, llegando hacia la muñeca. Antes de llegar a la muñeca, hay una prominencia ósea ahí que se percibe. El que no lo tiene, se va a morir. El que lo tiene, le quedan 3 horas de vida. Ya, pero ahí debería percibirse. Se llama pisiforme. Y me quedé quieto. Ya, bien. Pero está, ya, el hueso existe, ya, que se va a morir, no, pues claramente, ya. Después va a sentir culpable. Ese es el samoide. Bien, y por la forma entonces, quedémonos con la clasificación de la forma. Anteriormente se hablaba de un hueso alargado, como por ejemplo lo es la clavícula. ¿Sí? La clavícula se considera un hueso alargado. ¿Cuál es la diferencia entre un hueso largo y un hueso alargado? Es que el hueso alargado no tiene médula. No tiene médula ósea. ¿Bien? ¿Y qué es la médula ósea? De inmediato lo vamos a ver. ¿Bien? Para poder hablar de la médula ósea que nos va a dar origen a la hematopoiesis, necesitamos reconocer la forma de un hueso largo. ¿Bien? Donde ahí vamos a incorporar todo lo que hemos hablado. ¿Cuál es la estructura interna de un hueso largo? No estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy dando lo mejor de mí en este Art Attack. Por favor, ya, bien. Hermoso. Bien. Miren. Este es un hueso largo. Primero, veámoslo desde afuera. Desde lo macro. El hueso largo, como es largo, le permite tener diferentes partes. ¿Sí? Los extremos, el extremo distal y el extremo proximal, se reconocen con el nombre de epífisis. ¿Sí? Tengo una epífisis superior y tengo una epífisis inferior. Eso debiese estar aquí. Bien. Y este hueso también tiene un cuerpo, tiene una porción larga, ¿sí? Esa porción larga también recibe un nombre. Se denomina diáfisis. Diáfisis. Bien. Esta es la típica estructura
de nuevo, un hueso que cumplió su desarrollo. Bien. Los huesos de los niños tienen una tercera parte, que es el área específica donde el hueso crece. Bien. Esa parte se encuentra aquí, entre la diáfisis y la epífisis. Recuerde que esto es parte de un hueso maduro. El hueso de un niño le agregamos una tercera parte. Aquí, que está entre la diáfisis y la epífisis. Esa zona donde el hueso crece se llama metáfisis. Metáfisis. Bien. Esta parte, en un recién nacido, esta zona del hueso en un recién nacido, piensen en el fémur de un recién nacido, una cosa diminuta, pero a más no poder. La metáfisis está conformada por cartílago, ¿sí? Y de hecho es como si estuviese separado. Así, es como si fuesen zonas separadas. En una radiografía esto se ve más negro que lo que se ve en el hueso, ¿sí? Entonces, mire, si yo veo esto, es como si lo contara de manera disociada. Esto sería 1, esto sería 2 y esto sería 3. Por eso tenemos tantos huesos, entre comillas, en un niño o en un recién nacido, porque el cartílago, en esa zona donde el hueso va a crecer, se considera como un externo, no parte del hueso. ¿Bien? Eso en el caso de un recién nacido o un niño que está en desarrollo. Después, cuando yo completo ya el proceso de desarrollo, crecimiento corporal, hasta los 21 años, la única zona que posee cartílago en el hueso son los extremos, pero los extremos que van a contactar con otro hueso. Aquí. Aquí nosotros tenemos cartílago. Esto es cartílago. Y aquí también tenemos cartílago. Son áreas, partes del hueso, de un tejido distinto, que me sirve para determinar dónde me voy a unir con otro hueso. Bien. Listo. ¿Se entendió las partes de este hueso largo? ¿Sí? Veamos ahora la estructura interna. ¿Dónde teníamos tejido compacto? En la superficie. Todo esto que está con azul, ¿sí? Un poquito más grueso debiese ser. Todo eso que está en azul debiese ser el tejido compacto. Tejido compacto. ¿Y dónde estaba el tejido esponjoso? Dentro del hueso. Bien. Específicamente, el tejido esponjoso se va a concentrar en los extremos de este hueso, en las epífisis. Aquí. ¿Sí? En las epífisis. Ahí voy a tener tejido esponjoso. Por dentro, siendo recubierto, digo, por tejido compacto. Bien, ahí está el tejido esponjoso muy desorganizado, lleno de orificios, trabéculas, canales. Bien, ¿qué es importante de esto? El tejido esponjoso, donde haya tejido esponjoso, aparte de tener células óseas, vasos que van a dar origen, colágeno y todo lo que necesita, esta área donde yo tengo tejido esponjoso también se va a reconocer como lo que está dentro del hueso, pero se le va a denominar médula ósea roja. ¿Sí? ¿Por qué roja? Porque recuerde que entre medio de estas células óseas también había vasos sanguíneos que conducen sangre. Entonces vamos a tener médula ósea roja
en los extremos, tanto abajo como arriba, ¿sí? Donde haya tejido esponjoso, vamos a tener médula ósea roja. ¿Y qué pasa con el centro del hueso? El centro del hueso va a estar formado por otro tipo de médula, ¿sí? Otro tipo de médula, y esa médula es principalmente grasa, ¿sí? Eso es lo que se conoce, lo voy a escribir acá, como médula ósea amarilla. Médula ósea amarilla. Y eso es grasa. ¿Todos conocen el osobuco? ¿Sí? Ya. ¿Han visto el hueso? ¿Sí? El hueso, ¿sí? Y en el interior tiene una sustancia gelatinosa, ¿sí? A veces solo viene blanca y eso podría ser principalmente grasa, pero a veces viene entre blanca y roja, ¿sí o no? Puede ser que entre medio también tenga componente de médula ósea roja. Es lo mismo. ¿Bien? En un hueso de un niño, nosotros tenemos mayoritariamente médula ósea roja. ¿Sí? Un niño está en constante proliferación, necesita hacer crecer este hueso, por ende necesitamos mucha formación de células. Bien, mediante va creciendo, esa médula ósea roja se va transformando en grasa y vamos formando lo que es la médula ósea amarilla. ¿Me iba a preguntar algo? La médula ósea roja siempre la damos como hematopoiesis. Ahí vamos, muy bien. ¿Dónde se forman entonces los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas? ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? En la médula ósea roja, porque es la única que tiene la capacidad de poder transportar, ¿cierto? Esta formación de nuevas células. La grasa es solo grasa, son células de grasa, son adipocitos, y esos adipocitos no tienen la facultad de formar nuevas células. ¿Bien? ¿Dónde se forman entonces los glóbulos rojos, glóbulos blancos? ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? Aquí. Hematopoiesis. Bien. Ahí ocurre la hematopoiesis. Bien, ¿puedo borrar acá? Ya, ¿y cómo es la hematopoiesis? La verdad que es muy simple, ¿ya? Es muy simple. Dentro de esta médula ósea roja, aparte de todos los componentes que yo le dije que había, ¿sí? ¿Qué había? Osteocitos. ¿Qué más había? Ya, osteoblastos solo si lo necesito. Osteocitos, ¿qué más tenía el hueso? Colágeno y minerales, agua, ¿sí? Vasos sanguíneos. Aparte de tener todo eso, entre medio de esta médula ósea roja, yo voy a tener lo que se conoce con el nombre de células germinativas o células madres. ¿Han escuchado el concepto de células madres? Sí. ¿Por qué se hace una reserva o, ¿cómo se llama? Un hotel de células madres? Ya, se guardan. Hoy en día lo que se puede hacer es congelar células madres del recién nacido, esa sangre que está en el cordón umbilical, porque estas células madres son muy valiosas, ¿sí? Y eso está dentro del hueso. ¿Qué es lo que hacen las células germinativas? Estas células tienen la capacidad de formar distintos linajes de células, ¿sí? Por ejemplo, una célula madre, yo tomo una célula madre y esta célula madre, por ejemplo, si yo necesitase glóbulos rojos, esta célula madre se va a transformar en una célula formadora de
glóbulos rojos. Y con una célula madre yo puedo dar origen a un montón de glóbulos rojos. Por eso se llama célula madre, porque puede dar origen a un montón de otras células. ¿Qué pasa si me faltan glóbulos blancos? Esta célula madre se va a transformar en una célula formadora de glóbulos blancos. Y esta célula que se transformó en una formadora de glóbulos blancos va a formar un montón de glóbulos blancos. Lo mismo con las plaquetas. Entonces piense, por ejemplo, si usted tuviese una patología, una enfermedad, donde necesitase formar un grupo celular específico, yo tomo una célula madre, esa célula madre se va a transformar en lo que yo necesito y va a dar origen a células necesarias dependiendo de la situación, ¿sí? En este caso, estas células madres solo van a dar origen a células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿bien? Pero ya sabemos que esas son las células principales. El glóbulo rojo ayuda a transportar oxígeno, CO2, los glóbulos blancos son importantes para la inmunidad y así sucesivamente. Por eso son tan valiosos, ¿bien? Entonces, ¿dónde ocurre la hematopoiesis? En la médula ósea roja. ¿Cómo ocurre la hematopoiesis o la formación de células sanguíneas? Gracias a las células madre que se diferencian dependiendo del grupo celular que usted necesita. ¿Sí? Ojo, esta necesidad de formar nuevas células rojas, nuevas células sanguíneas, puede ser por renovación, recuerde que la célula muere de manera espontánea, o también pudiese ser de manera patológica. Pero en algún momento las células madres no van a poder dar abasto y ahí ya se vuelve una patología de poco control. El caso de la leucemia, ¿sí? Muy frecuente en los niños. ¿Qué es lo que ocurre en la leucemia? Puede haber una deficiencia en la cantidad de glóbulos blancos, puede haber una deficiencia en la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Claramente la deficiencia en los glóbulos blancos es más severo porque tiene que pensar que si yo no tengo glóbulos blancos no tengo nada que proteja a mi cuerpo de algún patógeno, algún virus, ¿sí? Todo ingresa y todo me daña si yo no tuviese glóbulos blancos. Por eso las personas que tienen leucemia no mueren por la leucemia, mueren porque probablemente un virus lo atacó y ese virus lo descompensó y generó su muerte. ¿Bien? ¿Cuál es el tratamiento para la leucemia? Un trasplante de médula. ¿Lo habían escuchado? Sí. ¿Qué médula debiese ser? Médula ósea. ¿Sí? ¿Necesitamos médula nerviosa? No, pues médula espinal no, porque ahí hay nervio. ¿Qué es lo que necesitamos? Médula ósea. ¿Qué parte de la médula necesitamos? Médula ósea roja, que tenga células madres para formar las células que ese cuerpo le falta. ¿Sí? Ahora todo tiene sentido. ¿Sí? Bien. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Ok. Venga, Jesús. ¿Cómo que no? Venga, por favor, necesito su ayuda. Este es un momento de brillar. Venga. Jesús, tome el plumón, por favor. Escriba, cuerpo humano. Ahí. Con letra legible igual que la profesora, que se entienda perfecto. Igual de mal. Ah, pero qué feo. Tome su plumón, a ver. Claro, ya. ¿Cómo se divide el cuerpo humano? ¿Cómo dividimos nosotros estructuralmente el cuerpo humano? En tres partes, muy bien. ¿Cuáles son esas partes? Cabeza, tronco. Un poquito más separado, Jesús. Ya, ahí. Tronco y extremidades. No, ¿saben qué? Escríbalo hacia el lado, perdón. Okay. Que aquí la compañera
Valero nos trae confort específicamente para este momento. Ya, cabeza, tronco, extremidades. Y las extremidades tenemos extremidad. Eso. No tenía espacio porque va a tener que imprimir hacia abajo. Ahí. Porque usted va a ser asistente hoy día, tengo bueno. Extremidad. Superior e inferior. Ya. Entonces, necesito la cabeza, ¿cómo se divide? En cráneo y cara. Muy bien, es su día. Ya. Cráneo y cara. Necesito que vayan dictándole a Jesús todos los huesos que conforman el cráneo. ¿Sí? Ya. Lo mismo con el tronco y lo mismo con las extremidades. Mientras yo voy al pipirú. Temporal. Tenemos maxilar. Nasal. Esfenoides. Esfenoides. Maxilar inferior, me parece. Etmoides, ¿este lugar? Tabique nasal. Malar. Ya está. Maxilar. Etmoides. ¿Qué más? El tronco. Esterno. Clavícula. 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 Más lento. Omoplato. Apéndice sifoides. Apéndice sifoides. Apéndice. Apéndice. Con X, sí. Ay, de verdad costillas falsas. La escápula. Ya está la escápula. ¿Cuál más? El omoplato son la escápula. La columna vertebral. La columna. En las costillas ponen diferencia. Si puse costillas, se diferencian en todas. Verdadera, falsa y... Flotante. No, ahí nomás. Sí, sí. Ponele la inicial nomás. Verdadera, falsa y... ¿Y eso? Y flotante. Cartílago costal. ¿Cuál más? Cartílago costal. Sí, los cartílagos. Intercostales. Eso.
Eso. En extremidades superiores. Húmero. Troclea. Proclea. Macrón. Falange. Carpo. Metacarpo. El cúbito del brazo. Cóndilo. La tibia, peroné, fémur. Fémur. Tibia, peroné. Cadera. ¿De cadera? Ah, no, cadera no. Fémur. Primero, Fémur. Ah, cabe- El hueso. cabeza ilíaco. femoral. Hueso ilíaco. Eso. Hueso ilíaco. Es que podríamos hablar de hueso ilíaco. Sí, pues el hueso ilíaco. Fémur. Tibia. Peroné. Igual. Metatarso. Metatarso. Calcáneo. Falange. ¿cuál más? Astrábalo. Una de los huesos de los tiempos. Las tragadas. Los tarsos. Sí. La mitad de las tragadas. Calcáneo. Calcáneo igual es de los La pies. catraz. El calcáneo del talón es igual va de Pero los está en la pies. cabeza. Sí. Sí. Cuello femoral. ¿Eso nomás? ¿Algo más? Las porciones. Que son parte de la columna, o sea, no. Sí. ¿Cómo identificarla? Si no hacemos una TV.